Eso está queriendo decir que aunque la inflación no se haya salido ni un ápice del guión y aunque la inflación siga dando muestras de que está descendiendo, al mercado hay cosas que no le convencen demasiado y bueno, además tenemos que tener en cuenta que el mercado está también a la espera de escuchar a uno de los más agresivos dentro de la Reserva Federal de Estados Unidos, como es James Bullard, que hablará, como decimos, a las 5:30 de la tarde, hora central europea. Así que todo esto, desde luego, es muy relevante para al menos tener en cuenta en qué escenario nos estamos moviendo y sobre todo de qué forma se está manifestando esa reacción en los mercados. Y nosotros, como decimos, seguimos con mucho más análisis y pasamos ya a la siguiente entrevista. Seguimos analizando, enseguida lo haremos, ese dato de inflación de Estados Unidos. Ya saben, lo vamos a estar analizando a lo largo de toda la tarde con todas las premisas, todos los mensajes necesarios, pero mientras tanto vamos a aprovechar también para repasar algunas de las principales claves del día, más allá de la inflación. La inflación, desde luego, uno de los grandes protagonistas, es en estos momentos el principal indicador macro que vigilamos, pero más allá de la inflación hay otras claves relevantes a tener en cuenta cuando afrontamos la tarde de hoy. Bueno, hacemos un repaso. Inflación de Estados Unidos que no se sale, como decimos, ni un ápice del guión. Cumple con las expectativas, pero el mercado está mostrando decepción. Y en medio de todo esto nos quedamos con las claves. IPC general en tasa interanual sube un 6,5%, supone una mejora, un descenso respecto al dato anterior. En términos intermensuales vemos cómo se desacelera una décima. Veníamos de un 0,1, pasamos a un menos 0,1. IPC subyacente, sí vemos un descenso en la tasa interanual, 5,7%, pero en la tasa intermensual nos quedamos con que asciende una décima al 0,3%. Estas serían las cifras que nos deja el dato de inflación de hoy, que están viendo ahora mismo en pantalla cuál ha sido la evolución intermensual del IPC general, como decimos, con un descenso del 0,1%. Y en medio de estos datos de inflación, ¿cuáles son los principales mensajes que recogemos? Bueno, de la mano de los expertos nos están indicando que estos datos le están dando en estos instantes la razón a Jerome Powell. Hay partidas donde la inflación sigue subiendo, buena excusa el dato, pero no se espera en un principio que este dato no se pueda llevar los tipos de interés más arriba de lo que en un principio estaba previsto por la Fed. Es más, si escuchamos las palabras de Harker, presidente de la Reserva Federal de Filadelfia, lo último que nos dice es que ahora mismo lo peor del aumento de las subidas de la inflación ya ha pasado, nos confirma por tanto ese techo, ese pico, y nos dice que el tiempo de las subidas de tipos de gran tamaño ya ha quedado atrás. Espera ahora un camino de subidas de 25 puntos porcentuales en las próximas reuniones y lo que espera es que lleguemos a un tipo terminal del 5%. ¿Hasta qué punto hoy James Bullard podría aportar la contrapartida? Pues esto va a ser clave porque podríamos ver a lo largo de esta tarde cuál es la cara y la cruz en los mercados. Nos quedamos, por tanto, con esta clave. Pasamos a la siguiente clave del día de hoy. Y aquí tenemos que mirar al escenario del crudo, que se nos mueve en torno a las últimas prohibiciones, los últimos embargos, sanciones que se aplicaron a Rusia. Teníamos una fecha clave, 5 de diciembre, ha quedado atrás y ahora miramos al 5 de febrero como próxima referencia. Pero ahora que ya ha pasado más de un mes desde el embargo de la Unión Europea a las importaciones de crudo ruso y desde que entrase en vigor ese tope al precio del crudo, tenemos que plantearnos una cuestión. Estas últimas caídas que hemos estado viendo en la referencia rusa, la de los Urales, ¿a qué obedece? ¿Es por el embargo? ¿Es por el tope? Esta es una de las claves que tenemos que analizar en estos momentos, una de las cuestiones que debemos plantearnos, que tenemos que rumiar para al menos empezar a entender un poco o coger perspectiva de la situación. Occidente por el momento no quiere calificar el tope al precio del crudo ruso como un éxito, pero sí que es cierto que podríamos decir que los más escépticos empiezan a levantar una ceja. El límite
al precio del crudo ruso ha sido muy criticado, lo hemos hecho aquí mismo. La medida no convencía y de hecho se la tachaba en su momento de errónea e inviable, y hasta hace poco se estaba haciendo de esta forma, pero en estos momentos estamos asistiendo, como decimos, a una decadencia en el precio del crudo, la referencia de los Urales, que nos hace cuestionarnos si esta incredulidad inicial era o no acertada, si podíamos justificarla de alguna forma o si podemos justificarla en estos momentos. Algunas voces occidentales comienzan a señalar esta medida como un acierto. Y atención, porque hay una firma, Eurasia Group, que indica que si el objetivo de las potencias occidentales era tener su trozo de pastel y comérselo, entonces, en ese supuesto, el tope sí está funcionando según lo planeado. Los flujos de Rusia se han desviado, pero no se han interrumpido en su mayor parte y los precios no han aumentado. Esta es una realidad, aunque cuando hablamos de esta valoración que hace Eurasia Group, también tenemos que mencionar que es una firma de análisis de riesgo político con sede en Washington. Vamos a ver a continuación en un gráfico cómo se ha estado comportando la evolución del precio de la referencia de los Urales respecto al Brent, y de hecho aquí tenemos dos referencias que nos vienen de los Urales. En negro tenemos el puerto de Primorsk y en rosa estamos viendo la referencia del puerto de Novorossiysk. Estos dos puertos tienen mucha importancia en Rusia, en el oeste de Rusia. Son dos puertos en los que el precio del barril ha rondado un precio promedio más o menos que se ha situado por debajo de los $40 durante la primera parte de enero, en los días iniciales de este mes. ¿Qué supone este precio que hemos estado viendo a inicios de año? Podemos traducirlo como una caída del 35% respecto a los precios que veíamos en noviembre y una caída del 50% respecto a los precios de junio. Sí que es cierto que en el gráfico recogido por Bloomberg podrán ver que no solo ha ido descendiendo la referencia de los Urales, también lo ha hecho la referencia del Brent. En ese gráfico lo estamos viendo, lo veremos ahora de nuevo a continuación, vemos no solo la referencia de los Urales, sino la referencia del Brent que va descendiendo progresivamente. Sin embargo, la caída del Brent no ha sido tan notable como la que hemos visto en los Urales, porque por ejemplo la caída del Brent supone un 15% respecto a noviembre y un 37% respecto a julio. En general son unas caídas que obedecen a una demanda más débil de una economía global en desaceleración, pero nos preguntamos hasta qué punto esto explica por completo la caída de los precios rusos. El volumen de exportación no ha disminuido lo suficiente como para que esa menor oferta esté empujando los precios internacionales hacia el otro lado. Quien más se ha pronunciado hasta el momento es Estados Unidos. El subsecretario de Tesoro, hablamos de Wally Adeyemo, ha mostrado esa satisfacción general de Washington, pero Occidente por el momento se está moviendo con cautela y no se atreve a hablar rotundamente de éxito. Es más, Adeyemo lo que ha dicho es que hasta que no termine la guerra en Ucrania, ellos no van a declarar nada, no quieren pronunciarse en esos calificativos de éxito o fracaso. Sin embargo, hay un análisis de Standard Chartered que apunta en otra dirección. Su jefe de investigación dice que lo que ha impactado en la referencia de los Urales no es ese tope aplicado por el G7, por la Unión Europea, sobre el crudo ruso, sino la falta de acceso a Europa. Y es que el 5 de diciembre, como decimos, ocurrían dos cosas: el tope al precio del crudo ruso, pero también la prohibición, ese embargo de las importaciones de crudo ruso en la Unión Europea. Esto obligaba a Rusia a buscar en otra parte para vender en torno a esos 2 millones de barriles diarios que colocaba en Europa. ¿Qué buscó? Pues alternativas: China, India y Turquía, entre ellas. ¿Qué ocurre? Que estos países tienen un peso muy importante y al final ellos han podido negociar esos precios de ese barril, de esos barriles que necesitaba colocar Rusia, con un gran descuento. Es más, si lo recuerdan, Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, en una reunión que tuvo con su homólogo
indio le felicitaba y le decía, bueno, gracias a todo lo que estamos haciendo van a poder ustedes beneficiarse de un descuento mayor del crudo ruso, así que utilícenlo, aprovéchenlo y compren todo el crudo que necesiten. Esto le decía Janet Yellen a su homólogo indio, recordemos, no hace tanto, hace apenas unos meses atrás. Bien, ¿qué ocurre? Que esta obligación de Rusia de buscar otras alternativas donde colocar su barril ha hecho que muchos de estos países hayan podido aprovechar su influencia y comprar ese precio, ese petróleo con descuento. Según Standard Chartered, lo que ha perjudicado a Rusia es tener que trasladar esos cargamentos de Europa a Asia y también verse obligada a aceptar los descuentos. Recordemos que el tope se diseñó además para socavar en parte el impacto de las sanciones de la Unión Europea, que Estados Unidos temía que pudiera ser contraproducente al cortar el suministro. Estados Unidos temía que las sanciones pudieran atrapar o dejar bloqueados entre 2 y 3 millones de barriles diarios dentro de Rusia y, ley de oferta y demanda, esto hubiera hecho que los precios globales se disparasen y lo hicieran muy por encima de los $100 el barril. Recordemos que también meses atrás estábamos hablando de esas advertencias y de cómo estaban cobrando fuerza. Bien, los volúmenes de exportación rusos han caído en las semanas posteriores a ese 5 de diciembre, pero hay varios factores que pueden explicarlo. El mal tiempo, el mantenimiento de los puertos y también el cambio de Rusia en la exportación de productos refinados. Hay que decir de todas formas que los defensores del tope también se han visto apoyados por la suerte, les ha acompañado bastante, porque una perspectiva económica global más fría, combinada con el apalancamiento que ya aplicaron los compradores de Rusia, se traducía en unas ventas ya de por sí por debajo de ese límite de los $60 el barril, incluso antes de que entrara en vigor. Y esta era una de las principales críticas que se le hacía a ese tope. ¿Qué sentido tiene aplicar o sacar adelante un tope si esa referencia ya está cotizando por debajo de esos niveles? De todas formas, Estados Unidos y sus aliados no lo tienen todo hecho ni mucho menos. Habrá que ver también cuál es la evolución de esa referencia de los Urales. Ahora mismo tienen que navegar por un camino bastante incierto hacia los próximos límites. Ahora la mirada se posa, como decimos, sobre el 5 de febrero. Va a ser la próxima fecha clave con una revisión del precio del crudo y los límites en todos aquellos combustibles refinados. Algunos miembros de la Unión Europea, mientras tanto, ya están pidiendo apretarle más las tuercas a Moscú, pero apretar demasiado correría el riesgo de empujar a Rusia a reducir la producción en un intento por provocar un aumento de los precios, que es algo que sabemos que Estados Unidos intenta evitar a toda costa. Así que la clave para Occidente ahora mismo está en un equilibrio: conseguir reducir los ingresos de Rusia, pero a su vez mantener los incentivos para que Rusia siga exportando su petróleo, para que les siga saliendo a cuenta exportar ese petróleo. Así que esta es la segunda clave. Enseguida seguiremos con las otras claves de la tarde. Una de